Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre. Y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Contemplamos en este jueves de la sexta semana de Pascua a San Pablo revelándonos el perfil natural de un gran evangelizador. Muchas veces al contemplar a los grandes santos de la Iglesia, tendemos a pensar que sus vidas fueron inmaculadas, revestidas de perfección, vidas con olor a incienso, rodeados de extraordinarios acontecimientos desde el día en que nacieron. Y no, los grandes santos llevaron vidas tan comunes y ordinarias como cualquiera de nosotros. Todos y cada uno de nosotros podemos, con la gracia de Dios, ser los santos y santas del siglo XXI. Desde Atenas viaja San Pablo, probablemente un poco desanimado, seguramente con una gran sensación de fracaso, de ver que, a pesar de sus muchos esfuerzos, apenas se ha constituido un pequeño núcleo de cristianos. Llega a Corinto solo, sin acompañantes. Corinto era una ciudad muy movida de ambiente romano pagano. Era la capital de la provincia de Acaya, una ciudad muy activa en su comercio y de muy mala fama por sus costumbres. Pablo se queda en Corinto 1 año y medio, entre los años 49 y 51 después de Cristo. Funda una comunidad cristiana, a la que luego escribirá 2 cartas que a menudo escuchamos en nuestros templos. El pasaje de hoy, Hechos 18, del 1 al 8, nos da detalles muy expresivos del estilo evangelizador de Pablo. Un evangelizador incansable, con voluntad de hierro, que conoció el éxito y el fracaso estando en misión. En Corinto conoce a Áquila, un judío natural del Ponto, que ha sido expulsado junto con su esposa Priscila de Roma. Junto con ellos, Pablo trabaja para mantenerse a sí mismo. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. La imagen de este Pablo obrero, que trabaja como uno de tantos, y se gana el sustento con su propio trabajo, es también un modelo para todos nosotros, los evangelizadores de hoy. Pablo no solo vive la experiencia de ser acogido por un matrimonio y vivir por un tiempo con ellos como una gran familia, sino que nos revela su humildad, su disposición, sus ganas de servir y ayudar, poniéndose a trabajar él mismo.
Pablo evita ser una carga para aquel matrimonio y aquella comunidad. No los sobrecarga, sino que los ayuda. Por eso más adelante, cuando ya se dedique de lleno a la predicación, podrá comprender más y mejor las realidades particulares de los matrimonios, familias y obreros. Jesús, el Hijo de Dios, pasó muchos años trabajando con sus propias manos en un taller de Nazaret. Pablo elaboraba tiendas de campaña. ¿Cuál es nuestro Nazaret? ¿Cuál es ese lugar donde trabajamos arduamente para conseguir dignamente lo que necesitamos para vivir? Bendito sea ese lugar. Bendito sea tu trabajo, tu fuente de ingresos. El trabajo hecho con amor nos santifica, nos hace dignos hijos e hijas de Dios. No importa dónde sea, si es en el campo, como lo hacen los valientes agricultores, si es en tu hogar como ama de casa o empleada doméstica, si es en la oficina o en un medio de transporte, si trabajas en un aula o viajas constantemente, si trabajas en la oficina o en la calle, allí donde sea que estés trabajando, allí mismo, como San Pablo, puedes evangelizar, sirviendo con amor, con amabilidad, con agradecimiento, haciendo las cosas cada vez mejor, dando lo mejor de ti mismo, de ti misma, para el bien de los demás. Bendice y alaba a Dios hoy por tu trabajo. Los grandes santos también trabajan. Y también los invito a orar hoy por todas las personas que no tienen un trabajo, para que lo encuentren. Nada es más angustioso que estar sin trabajo y necesitarlo con urgencia. Encomendemos hoy a todos nuestros hermanos y hermanas que necesitan de un trabajo. Posteriormente llegan a Corinto también Silas y Timoteo, los dos discípulos de Pablo, y entonces Pablo nuevamente se dedica a la predicación. Los sábados empieza a ir a la sinagoga, a predicar a Jesús como el Mesías enviado por Dios, pero los judíos no lo aceptan. Esto provoca que Pablo, lleno de indignación, rasgue sus propias vestiduras en señal de protesta y de exasperación. Que la sangre de ustedes caiga sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. Yo ya les anuncié a Jesús. De ahora en adelante me iré a predicarles a los paganos. Pablo tiene toda la razón. Él ya les había anunciado a Jesús. Y ellos no quisieron atender. Ahora ellos serán responsables de lo que les pueda sobrevenir por no haber sabido reconocer al Mesías enviado por Dios. Y no porque Dios castiga, no, sino porque simple y sencillamente quien rechaza a Dios, quien se niega a escuchar el mensaje de Jesús, se está condenando a sí mismo, a sí misma, a una vida de fracaso. Quien da la espalda a Dios debe de saber que sobrevendrán consecuencias. Pablo entonces se va y se dedica a predicar a los paganos, que en un buen número se convierten y piden el bautismo al escuchar el anuncio del Evangelio. Entre ellos también se convierte Crispo,
el jefe de la sinagoga, junto con toda su familia. En un ambiente difícil y hostil como Corinto, Pablo trabaja y predica, y cosecha éxitos y fracasos a la vez. Nunca ha sido fácil acoger y vivir la fe en Jesús, sobre todo cuando la sociedad está claramente predispuesta y contrapuesta a Dios. Pablo permanece un tiempo prolongado en esta ciudad para consolidar la comunidad que se está formando. No podemos pretender que un grupo o en una parroquia las cosas cambien de buenas a primeras. Muchas veces la evangelización exige esfuerzos prolongados. Entre la siembra y la cosecha pueden pasar mucho tiempo y suele suceder que a menudo recogen los frutos los que no han sembrado. Y no por eso podremos decir que ha sido inútil la siembra. Más bien al contrario, nos regocijaremos más cuando un día sepamos que aquella siembra tardía ha dado frutos. Se siembra entre lágrimas, sacrificios y cansancios, pero se recoge entre cánticos de alegría. Miremos a Jesús, fue uno de tantos. Miremos a San Pablo y a todos los grandes santos. Ellos vivieron una vida tan común como la nuestra, y ahí en medio de lo ordinario, supieron hacer crecer la semilla del reino de Dios, logrando lo extraordinario. Todos podemos ser santos. Nos lo ha dicho el mismo Jesús en el Evangelio de hoy. Todo cristiano, todo apóstol y discípulo auténtico, todo testigo de la verdad, debe de aprender a pasar humildemente por los sufrimientos, adversidades, lágrimas y desprecios sin rendirse. El Evangelio de hoy nos invita a analizar nuestras tristezas, porque no todas las tristezas son iguales. Hay que analizar y descubrir cuál es la raíz de cada tristeza. Hay tristezas cuya raíz es el egoísmo, el orgullo. Otras tristezas hunden su raíz en nuestra fragilidad y debilidad. Debemos de evaluar nuestras tristezas, descubrir sus raíces, para luego entregar esas tristezas al Señor, para que las convierta en alegrías. Jesús anuncia a sus discípulos sobre los momentos que vivirán en la pasión. El mundo estará feliz con la crucifixión de Jesús, mientras los discípulos estarán tristes. También les comunica y nos comunica sobre la fuente de nuestra verdadera alegría. Esta alegría no está en el mundo, solo nos la da el Espíritu Santo. La alegría del mundo es efímera y falsa, es pasajera, mientras que la alegría del Evangelio será eterna. Aunque parezca que el mundo se alegra en su desprecio a Jesús y su Evangelio, la verdad y el amor van a perdurar por siempre. Nunca hemos estado solos. El Espíritu de Jesús está en nosotros, con nosotros, y está a nuestro favor. No nos detengamos, pues. Resucitado, Jesús nos abrió el camino a la vida eterna. La victoria está asegurada para quienes, como San Pablo, seamos incansables. Quien opte por seguir a Jesús debe ir tras él, amando y sirviendo hasta el mismo extremo que él llegó.
Todo está en nuestras manos. Depende de nosotros salvarnos o hundirnos, vivir o morir, escoger la luz o las sombras, seguir al Rey de la vida o al príncipe de este mundo. Cada quien decide. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.